Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 119ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hace un par de meses, atendiendo las muchas solicitudes de nuestros espectadores, dedicábamos una edición de nuestro programa a analizar la figura de Miguel de Cervantes y su obra más universal, Don Quijote de la Mancha. Esta tarde, avanzando en ese acercamiento a algunos de los más renombrados autores de la literatura universal, queremos aproximarnos a la figura de un contemporáneo suyo y tal vez uno de los pocos escritores que puedan disputarle su posición cimera en el canon de la literatura occidental. Nos referimos, como seguramente ya habrán adivinado, a William Shakespeare, el Cisne de Avon, extraordinario poeta y, sobre todo, autor de un corpus teatral capaz de medirse con los maestros de la antigüedad clásica y creador de algunos de los más imperecederos arquetipos humanos de la literatura universal, de Hamlet a Otelo, pasando por Macbeth, el rey Lear o los trágicos amantes de Verona, Romeo y Julieta. Una obra tan caudalosa y variada como la de Shakespeare requiere evidentemente una atención que el formato televisivo no puede prestarle, pero en Lágrimas en la lluvia nos tientan las empresas imposibles. Y esta tarde trataremos de sumergirnos en tan vasto océano sabiendo que nuestra zambullida será inevitablemente superficial. Estamos seguros, sin embargo, de que esta humilde aportación despertará en los espectadores que aún no se hayan asomado a Shakespeare la curiosidad necesaria para inmersiones más profundas, y para los que ya lo conozcan será acicate para seguir adentrándose en el conocimiento de su obra. Como ocurriese con Cervantes, los datos que poseemos sobre Shakespeare son escasos e insuficientes, y en general no hacen sino añadir pasmo a la envergadura de su obra. ¿Cómo es posible que un hombre de escasa formación académica y cultura mayormente autodidacta pudiera entregarnos una visión panorámica de la naturaleza humana, de sus ambiciones y debilidades, tan clarividente y perspicaz? ¿Cómo se explica que un autor que trabajaba casi siempre con materiales reciclados, parafraseando y copiando a clásicos y contemporáneos, lograra, sin embargo, penetrar sus obras de tan rara e irrepetible originalidad? ¿Cómo entender que un escritor al que movía el deseo de agradar y halagar a su público consiguiese adentrarse en las más secretas cámaras del alma humana, alumbrando un continente de temores, angustias y pasiones tormentosas que nadie había logrado hasta entonces ni siquiera vislumbrar? A este genio descomunal dedicamos hoy nuestro programa. Trataremos de iluminar algunos de los enigmas que emborronan su biografía y también intentaremos penetrar en el misterio más trascendente de su obra inmortal. A diferencia de Cervantes, Shakespeare no fue un escritor que se adentrase en la entraña de sus personajes para llorar y regocijarse con ellos, sino que los muestra en su desnuda y vulnerada humanidad como criaturas expuestas a fuerzas fatales que gobiernan sus destinos. Incluso en sus obras más juguetonas y burlescas sobrevuela sobre los personajes shakespearianos una visión pesimista de la vida como un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia, que aparentemente no significa nada, pero que está lleno de más cosas terrenas y celestes de las que puede imaginar nuestra filosofía. Esta tarde les propongo una visita a ese universo único e intransferible. Lo haremos en compañía del Marqués de Tamarón, Vicente Miró, José Fernández Bueno y Ángel Luis Pujante. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para disfrutar de una adaptación cinematográfica de la obra de William Shakespeare, Marco Antonio y Cleopatra. La versión que les ofrecemos data de 1972 y fue dirigida, protagonizada y guionizada por el legendario actor Charlton Heston, quien en su empeño por sacar este proyecto adelante intentó que fueran sus amigos Orson Welles y Laurence Olivier quienes lo dirigieran. Ante la imposibilidad de lograrlo, el mismo Heston se decidió a tomar las riendas con notable resultado. Fue su debut como director, que luego confirmaría en Duelo en las profundidades 10 años más tarde, así como en una versión televisiva de Un hombre para la eternidad.
Del guión de Marco Antonio y Cleopatra se encargó el propio Heston en colaboración con el poeta y escritor español Federico de Urrutia. Elogiosa, sin lugar a dudas, es la fotografía de esta trágica epopeya bélico-amorosa que firmó el español Rafael Pacheco, resaltando la belleza de los protagonistas y también de los paisajes madrileños y almerienses. Y elogiosa también es la triunfal música elaborada por John Scott, a quien se añaden algunas melodías adicionales de Augusto Algueró. Charlton Heston encabeza el reparto de esta cinta, encarnando a un afectado pero convincente Marco Antonio, triunviro de Roma enamorado de Cleopatra, encarnada aquí por Hildegard de Neil, quien, por cierto, no lograría pasar a la historia como lo hicieran otras actrices que encarnaron a la soberbia reina de Egipto en otras versiones cinematográficas del clásico, como fueron Claudette Colbert, Vivien Leigh o Elizabeth Taylor. No podemos dejar de mencionar que en la cinta aparecerán, por supuesto, las tensas luchas de poder que se entablaron entre Marco Antonio y Octavio Augusto, a quien interpreta John Castle, y que desembocaron en la conocida batalla de Accio. Entre los actores secundarios de la película merece una mención especial el británico Eric Porter, gran actor shakespeariano que da vida aquí a Enobarbo. Pero son muchos los actores españoles que participaron en esta coproducción. Una bellísima Carmen Sevilla dará vida a la cohibida Octavia, hermana de Augusto. Fernando Rey será el triunviro lépido y también aparecerá con un papelito simpático por lo psicodélico del atuendo un jovencísimo Juan Luis Galiardo, así como el por entonces principiante Sancho Gracia y el versátil y adorado actor para los amantes del spaghetti western Aldo Sambrel. Con esta entretenida cinta repleta de amor, obsesión, traición, pasión, poder y aventuras, les dejamos que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Veíamos en esta adaptación del drama de William Shakespeare, dirigida y protagonizada por Charlton Heston, cómo el triunviro Marco Antonio ligaba fatalmente su destino al de la reina de Egipto, Cleopatra, lo que lo llevaría a la perdición. En Lágrimas en la lluvia también deseamos ligarnos a nuestros espectadores, aunque la nuestra, por el contrario, es una ligazón luminosa que nos permite atender gustosamente sus peticiones. Para facilitar la comunicación con nuestros espectadores, hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Prada. Correos como el de nuestro amigo Javier Anguiano, quien desde Colima, México, nos plantea las siguientes cuestiones: la muerte de la metafísica y el posmodernismo nihilista, la teología de la liberación, utopía teológica o teodicea sociológica. Por último, las nuevas antropologías del mercado en contraposición con la antropología cristiana. Vamos ahora con Josep María San Juan, uno de nuestros espectadores más fieles, que nos escribe tras una semana sin hacerlo, explicando que ha tenido un buen motivo, y es que él y su esposa acaban de tener un niño, además de la comunión de sus otras 3 hijas. Así que enhorabuena de todo corazón desde Lágrimas en la lluvia. Luis de la Morena sugiere que deberíamos hablar de la picaresca y de sus entronques y derivaciones en la camorra napolitana, la mafia siciliana y la corrupción española. Y prosigue don Luis afirmando que la película adecuada para ello sería Lázaro de Tormes de César Fernández Ardavín o la posterior versión de igual título de Fernán Gómez. Más cosas. Rosa Arjona propone un tema de altísimo interés. Nos dice: me gustaría que hablaran del viaje a la luna, de si fue o no el hombre a la luna, y si fue así, ¿por qué no puede volver ahora? Como de altísimo interés es también la demanda de María Pérez Goya, su obra, su vida y su época. Carlos Zunzunegui nos insta a abordar el tema de cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, basándonos en la emisión de la cinta El Señor de la Salle de Luis César Amadori, y también a hablar de los géneros del cine, utilizando para ello algún western de John Ford o alguna comedia musical de Stanley Donen.
Terminamos ya con Belén Ruiz, quien nos solicita que emitamos un programa en el que ahondemos en el origen y desarrollo del Estado de Israel. Casi nada. Ya saben que pueden y deben enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y allí estaremos María Cárcava y yo mismo dispuestos siempre a atender sus peticiones. La verdad es que las de esta semana son interesantísimas. Claro que sí, tenemos que hacer un programa sobre la picaresca, tanto como género literario como hábito nacional. Y tenemos que hacer un programa sobre Goya, claro que sí. Hemos empezado a hacer programas sobre algunos de nuestros grandes escritores y, sin duda alguna, creo que hacerlo extensivo a grandes maestros del arte sin duda será una tarea muy provechosa para futuras entregas de Lágrimas en la lluvia, así como los temas que nos solicitan desde Colima, México. Son muchos los espectadores que nos han pedido un programa sobre la teología de la liberación, por ejemplo. Con el tiempo, con Dios y ayuda, iremos dando salida a todas estas solicitudes que muy sinceramente les agradecemos. Este domingo vamos a dedicar nuestro programa a uno de los grandes genios de la literatura universal, a juicio del famoso crítico Harold Bloom, pues quien quizás se pueda considerar el corazón del canon occidental, William Shakespeare. Y para hablar de William Shakespeare contamos con un cuarteto de excepción que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros, visitando por primera vez el plató de Lágrimas en la lluvia, Vicente Miró. Es empresario, autor y editor. Ha escrito y editado un total de 72 obras de enseñanzas del inglés como segunda lengua. Es miembro de la Catholic Record Society, institución fundada en 1903 para investigar y salvaguardar el legado histórico relativo a la persecución del catolicismo en Inglaterra. Actualmente coordina el proyecto internacional Dissident Shakespeare Database y dirige el Oxford Online College de la Universidad Internacional de La Rioja, desde donde coordina el Oxford Movement and Beyond Program, cuyo contenido es dar a conocer el pensamiento de los autores del Renacimiento literario posterior a la despenalización del catolicismo en Inglaterra, en particular de Newman, el beato Newman, Chesterton, C.S. Lewis y Tolkien. Vicente, muchísimas gracias por atender la petición de Lágrimas en la lluvia. Es un placer tenerte entre nosotros. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Nuestro segundo invitado pues es todo un titán, porque a él debemos pues la posibilidad de leer a William Shakespeare. Se trata de Ángel Luis Pujante, es catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de Murcia. Ha dado conferencias y publicado ampliamente en España y en el extranjero. Traductor para Espasa de las que son unánimemente consideradas las mejores versiones de las obras shakespearianas en español. Premio Nacional de Traducción en 1998 por su versión de La Tempestad. En total ha completado 27 traducciones de obras de Shakespeare, 3 de ellas en colaboración. Investiga sobre la recepción de Shakespeare en España y Europa y es presidente honorario de la European Shakespeare Research Association. Querido Ángel Luis, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Gracias por la invitación. Hemos de invitar a nuestros espectadores a que lean a William Shakespeare en tus traducciones. Yo me he traído aquí estos tomos, estos maravillosos tomos editados por Espasa Calpe, aunque esta edición que tengo yo es una edición especial que hicieron las librerías Troa, una edición del Teatro Selecto de Shakespeare, en 2 volúmenes, y más recientemente, apenas el año pasado, ha aparecido también este volumen con las comedias y tragicomedias de William Shakespeare, traducidas por Ángel Luis Pujante en colaboración con otros 2 traductores, cuyos nombres podrás decir tú. Salvador Oliva y Alfredo Michel. Efectivamente. Bueno, pues aquí tienen ustedes, como les digo, la mejor versión en español
de las obras inmortales de William Shakespeare. Además, muchas de ellas las van a poder encontrar ustedes en la benemérita colección austral, en donde pues está, por ejemplo, la obra en la que está basada la película que acabamos de ver, Antonio y Cleopatra. Muchísimas gracias, Ángel Luis, por tu presencia hoy aquí. Pues, voy a quitar esta muralla de libros que verdaderamente vista así impone mucho y le hace pensar a uno que has dedicado muchos años de tu vida a este magno esfuerzo. Nuestro tercer invitado de esta tarde es de sobra conocido por todos los seguidores de Lágrimas en la lluvia. Es Santiago de Mora Figueroa, marqués de Tamarón. Nació en 1941 en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. Ha publicado 2 libros de relatos y 4 de ensayos, así como también una novela, El rompimiento de Gloria, que es su obra favorita. Como diplomático estuvo destinado en París, Copenhague, Ottawa y Londres, donde fue embajador. En la actualidad es embajador de España para la diplomacia cultural. Tamarón, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender otra vez más nuestra petición. Muchas gracias, Juan Manuel. Tengo que aclarar que la mili la hice yendo como primer destino a Nuakchot, provincia de Mauritania. Estupendo. Eso completa tu ejecutoria. Eso completa tu ejecutoria. Muchísimas gracias por atender nuestra petición. Y cerramos este cuarteto con alguien que también visita por primera vez el plató de Lágrimas en la lluvia. Se trata de José Fernández Bueno. Es filólogo en lenguas alemana e inglesa y traductor. Ha traducido al español una breve antología de poemas de Stefan George, del alemán, así como la obra Caledonia y otros poemas del poeta escocés Robert Burns, y 2 poemas de John Keats, La víspera de Santa Inés y Lamia, en colaboración con Luis Alberto de Cuenca. Además, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Interpretación y Traducción. José, muchísimas gracias también por atender la petición de Lágrimas en la lluvia. Muchas gracias por tu invitación. Y por ti vamos a empezar, precisamente por ti vamos a empezar haciendo un breve comentario de la película que hoy hemos emitido. Esta película, mucho menos conocida de lo que merece, me atrevería a decir, esta película dirigida y protagonizada por Charlton Heston, basada en la obra de Shakespeare. Marco Antonio y Cleopatra. ¿Qué impresión te ha causado la obra, sobre todo considerando sus conexiones evidentes con la obra de Shakespeare? Pues mucho mejor de lo que esperaba. Creo que el texto es bastante fiel a Shakespeare, sin comentarios adicionales respecto a la traducción, pero creo que en general es fiel al texto. ¿Y qué es lo que más te ha gustado o lo que más te ha disgustado de la película, de la interpretación? La interpretación de Charlton Heston, me parece más que aceptable, muy válida, y no entiendo por qué esta película no se llegó a proyectar en Estados Unidos. Creo que es una película perfectamente válida y además hecha en España. Efectivamente, María lo decía en la introducción, esta es una película que se rueda en España. Charlton Heston quedó muy complacido y gratamente sorprendido por el nivel de producción y por la calidad de los técnicos españoles cuando rodó en nuestras tierras El Cid, a las órdenes de Anthony Mann, y algunos años más tarde decidió rodar aquí en España una película en la que él además fue un poco el alma mater, el productor, el director, un empeño personal de Charlton Heston, que es un actor que padece una cierta persecución ideológica, que incluso ha favorecido de él una caracterización como hombre rudo y elemental, pero hay que decir que Charlton Heston era un hombre bastante cultivado y sobre todo un hombre que desde la posición de preeminencia que tenía en el Hollywood de la época, de una larga época, porque Charlton Heston se mantuvo
en lo más alto del estrellato durante 2 décadas, impulsó la realización de proyectos cinematográficos que sin su concurso hubiesen sido inviables. Aquí en este programa hemos emitido El Señor de la Guerra, por ejemplo, una extraordinaria película de Franklin J. Schaffner, que es una película que no se hubiese podido realizar sin el empeño personal de Charlton Heston, y muy destacadamente la gran película de Orson Welles, para el gusto de algunos, entre los que me incluyo, la mejor película de Orson Welles, Sed de Mal, que también fue realizada gracias al empeño personal de Charlton Heston, que fue quien la sacó adelante, puesto que por entonces Orson Welles ya era un director en quien los estudios de Hollywood no creían demasiado. Tamarón, ¿qué te ha parecido, qué te gustaría destacar de la película que hemos visto, Marco Antonio y Cleopatra? Antes que nada quiero cantar la palinodia, porque yo, sin haber visto la película, decidí que iba a ser no un spaghetti western, sino un gladiator western. Pues no lo es. Es una película muy digna, muy bien hecha, con buenos actores. Creo, en efecto, que Charlton Heston hace muy bien su papel. La última escena, que es difícil, porque eso de tardar 3 momentos dentro de la escena en morir no es fácil para un actor, y lo hace muy bien. Aguanta bien la agonía. Aguanta bien, sí. No creo que la traducción sea la mejor, no es la tuya, ciertamente. Y, claro, yo me acordaba de bastantes trozos en inglés, no por nada, sino porque dediqué 6 meses a leerla en la noche de los tiempos. Claro, cuando el mayor piropo de la historia de la literatura, que es el que Shakespeare lanza a Cleopatra, diciendo los años no pueden ajarte, ni el hábito acabar con tu infinita variedad, que yo creo que, vamos, yo se lo he dicho a casi todas las mujeres que conozco, y todas se emocionan y lloran, pero tal como lo traduce pues no queda bien. Queda desdibujado. Sí. Sí, ya sabes que el traductor traidor, que se dice, ¿no? Y realmente las traducciones, me temo, en las películas, pues dejan mucho que desear, y aquí se nota. Hay que destacar, sin embargo, y esto es muy interesante, ¿no? Que siendo una obra que conserva su sabor teatral en los parlamentos, en los diálogos, sin embargo es una adaptación mucho más aireada que la mayor parte de las versiones teatrales. Yo he de decir con sinceridad que a mí esta película, por ejemplo, me gusta mucho más que las adaptaciones que hizo Laurence Olivier, que aparentemente pues son películas de mucha mayor enjundia, pero que cinematográficamente creo que son mucho más espesas. Heston creo que tiene la sabiduría de sacar la película a exteriores. Así estamos viendo una secuencia que es su encuentro con Octavio, que verdaderamente creo que es muy ocurrente el modo en el que ambienta la secuencia con una pelea de gladiadores, al fondo, que de alguna manera es un símbolo del duelo que luego van a mantener estos dos personajes. En general me parece que la obra está concebida de forma muy inteligente, repito, para restar peso a su teatralidad. Y luego, bueno, pues hay que destacar la naturalidad con la que actúan, respetando el sabor shakespeariano de los diálogos. Sin embargo, pues es una interpretación plenamente cinematográfica, cosa que tampoco es tan fácil de lograr. Hay una cosa inexplicable, claro, y es que a cualquier ser humano al que se le diera a elegir entre Hildegard Neil y Carmen Sevilla, cualquier varón sanamente constituido, pues evidentemente hubiese elegido a Carmen Sevilla, ¿no? Quizá la elección de la actriz de Cleopatra es lo que menos nos convence. Vicente, ¿qué te ha parecido Marco Antonio y Cleopatra de Charlton Heston? No puedo por menos de estar totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho hasta ahora. Incluido esto último, ¿no? De Carmen Sevilla, ¿no? ¿O tú te inclinas más por Hildegarda? Relativamente. Quiero decir que es cierto que se espera de Cleopatra una mujer muy exuberante y con muchos recursos de personalidad para seducir a Marco Antonio. Y da la impresión de que esta actriz no los tiene como debería tenerlos. Sin embargo, el papel no deja de tener un cierto mérito. Es decir, ahí no entro. Si se escucha en versión original,
gana mucho. Ahí no dudo. No. Me refería más a su aspecto físico, digámoslo así, ¿no? Bueno, yo alinearía esta Cleopatra con esas mujeres de finales de los años 60, amitas de su casa, que en aquella época florecían y que eran el foco de atención desde los años 50. Y es una especulación mía, pero creo que posiblemente Heston estuviera haciendo un guiño a ese tipo de mujer americana, tremendamente ama de su casa, tremendamente manipuladora, en un sentido doméstico del término. Si no, evidentemente no tiene ningún sentido el haber escogido una actriz, dijéramos, no con las suficientes dotes de voluptuosidad. Bueno, fíjate que siempre pensamos en Elizabeth Taylor, pero, por ejemplo, de Cleopatra hizo una actriz que era, sobre todo, era una actriz que gustaba muchísimo a las mujeres y que era una actriz pizpireta y maravillosa, que era Claudette Colbert, una de las grandes del cine del Hollywood clásico, que no era una vampiresa ni una mujer fatal ni nada parecido, todo lo contrario, ¿no? Pero a mí, la verdad, la protagonista me transmite una cierta impresión de frialdad. No sé si querías añadir algo. Sí, no, al hilo de lo que decíais los dos, es cierto que la actriz que hace de Cleopatra en esta película no le da suficiente fuerza al personaje, y eso se nota mucho en la última escena, en la de la muerte. Que tiene que ser algo absolutamente, no ya trágico, sino trágico subespecie volcánica. Y de hecho, siempre se contaba en Inglaterra una cosa que aseguraba un crítico de teatro, Max Beerbohm, que él lo había oído, que dice que estaba viendo Antonio y Cleopatra, y al final oyó detrás dos mujeres londinenses muy correctas, que susurraba una a la otra: cuán distinto de la vida familiar de nuestra propia reina tan querida, claro, reina Victoria, en efecto. Bueno, pues esta no consigue separarse bastante de la vida de la reina Victoria, vamos, no digo y eso sí se echa en falta. Claro, porque en Cleopatra tiene que haber una atracción fatal que justifique la obnubilación de Antonio, claro. Que verdaderamente pues labra toda su perdición, ¿no? Y que además, al menos tal y como nos lo cuenta la historia, esa perdición es por amor, por un amor al que no puede, un amor que no puede dominar, aunque se revela contra él en repetidas ocasiones, como vemos en la película. Yo diría que aunque se esforzaron en pintar a Octavia pavisosa, yo creo que sinceramente Carmen Sevilla es infinitamente más atractiva que la actriz que interpreta a Cleopatra. Pero te hemos interrumpido, quizá querías añadir algo sobre tu opinión sobre la adaptación, ya fuera del personaje de estar de acuerdo en lo que habéis dicho. Efectivamente es una obra que sobre el papel no promete prácticamente nada, porque a excepción de Eric Porter, los demás no son especialistas en Shakespeare, y sin embargo es una obra que funciona magníficamente bien, en mi opinión. Está posiblemente por encima de muchas otras obras hechas de especialistas. Y además no he visto ni siquiera ninguna metedura de pata de las que son habituales en este género de gladiator spaghetti, y sin embargo sí que hay una en el famoso Julio César de Mankiewicz, donde, si os acordáis bien, en una de las estancias aparece nada menos que un busto de Adriano, 120 años posterior. Aquí a mí por lo menos se me ha pasado un gazapo similar, ¿no? Lo único que yo sí que echaría de menos en esta versión es el corte que se ha hecho al final de todo, en el momento previo al suicidio de Cleopatra, cuando se ha omitido la entrevista que tiene con César Augusto. Creo que es una pena porque esa escena da mucho a entender el carácter de Cleopatra, en el momento en el que ella, hasta el último momento, está intentando comprar su libertad y manipularle de alguna forma, entregando sus joyas y su patrimonio, etcétera, etcétera. Es un punto que desgraciadamente no se ha incluido, cuando muy bien es cierto que la obra sigue fielísimamente el texto shakespeariano, incluso posiblemente demasiado en algunos aspectos. Ángel Luis,
Tú, en cambio, sí que has detectado, digamos, algunas traiciones al original, ¿no? O algunas libertades, digamos. ¿Quieres así, ¿no? que empecemos por ahí? Bueno, empecemos por ahí. Lo digo porque no me preguntas qué me ha parecido la Bueno, película. no, bien, no, pero luego vas a poder decirlo, o si Bueno, prefieres decirlo venga. antes, como prefieras. Te tomo la palabra. Bien. Bueno, vamos a ver. El texto español hace prosaico el texto inglés, en el sentido de que el texto inglés está lleno de lenguaje figurado. Y en la traducción que han utilizado, todo es prosa. Se hace tabula rasa, se quitan las figuras, las imágenes. Realista. Un ejemplo entre muchísimos. En la escena cuando va el mensajero a decirle que Antonio se ha casado, comentan que el mensajero sabe lo que es majestad. Literalmente en el original está así, majestad. En la traducción dice, este sabe lo que son reinas. Pues no es lo mismo. Claro. No es lo mismo, porque concretizan mucho, ¿no? Uh-huh. Algo que en el diálogo está expresado de forma metafóricamente, más ambigua o elíptica. Claro, efectivamente. Pero eso es un ejemplo. Ahora, si entro en dos cosas que me han llamado muchísimo la atención, es que en esa misma escena dice, en el diálogo en que hablan de Octavia, cómo es Octavia, porque parece que Cleopatra está celosa. Es decir, ¿qué tendrá la otra que no tenga yo? Quiero saberlo, etcétera, ¿no? Descríbemela. Y empieza a hacer la descripción. Y entonces ahí es donde dice que, en el original dice, si tiene la voz chillona o baja. Y responde que chillona. Perdón, en el original responde que baja. Y aquí dice chillona. Sí. Y sigue con chillona a continuación. Y dice lo contrario de lo que dice el original. Yeah. Bueno, eso. Pero, quizá porque se juzgó que así era más denigrante, ¿no? Bueno, en el momento en el que se hizo la película. Vamos a hacer una pequeña pausa y en apenas un minuto te devuelvo la palabra para que comentes algunos otros aspectos de la película. No nos abandonen, por favor. En un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a uno de los más grandes escritores de la historia, el Cisne de Avon, William Shakespeare. Y estábamos comentando todavía algunos aspectos de la adaptación cinematográfica que de su obra Marco Antonio y Cleopatra hizo Charlton Heston, película rodada en España en el año 1971. La película se estrena en el 72. Ángel Luis Pujante estaba comentando algunos aspectos en donde la adaptación es infiel, bueno, venialmente infiel a la obra de Shakespeare. Y quizá también sería interesante que comentaras pues eso, algunos pasajes de la obra que hayas echado en falta en la adaptación. Si me permites, iba a añadir uno que me parece lamentable, que es que al final hemos hablado de la gran riqueza expresiva de Shakespeare en esta obra, pero una de las muestras está al final, cuando Cleopatra se aplica el áspid y la dama de compañía se le echa encima y parece alarmada. Y ella le responde, y traduzco literalmente, porque es que se puede traducir literalmente, de calla, ¿no ves que la criatura, ¿no ves que mi criatura adormece a la nodriza? Precioso. No es que la criatura toma el pecho y adormece a la nodriza. Ese es el áspid. En la traducción que hemos oído, lo que dice es: quiero que llegue hasta lo más profundo de mi sangre. ¿Verdad que no dice lo mismo? No dice lo mismo, no. O sea, es evidente. Entonces, rebaja mucho el tono literario. Y es que dice otra cosa.
No solo Sí, la rebaja, totalmente. sino que Lo dice, altera, dice otra cosa. claro, es una... Entonces, claro, yo ya no sé cómo calificar esto, ¿no? Bueno, hay que decir que en este guión participó muy activamente Federico de Urrutia, un poeta falangista, muy conocido por sus poemas de exaltado tono patriótico. Fue un poeta muy célebre pues, en los años de la guerra, sobre todo. A él se debe la acuñación de Franco como el César visionario, ¿no? Que luego, de alguna manera, parafraseó Francisco Umbral en una obra célebre. Me pedía la palabra José Fernández Bueno. Muy brevemente ya os pido, porque tenemos que pasar a Shakespeare. Una puntualización, ¿no? Que estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Y es que además es uno de los símbolos de Marco Antonio y Cleopatra. Es, al final, Cleopatra como madre nutricia, o sea, como una nodriza. Es un símbolo que no está hecho justicia. Que no está recogido ni muchísimo menos. Es un símbolo importante. Ya hablaremos luego de símbolos, si queréis, de la película, pero hombre, la verdad es uno que es importante. El coloquio que tampoco aparece en la película entre Octavio y Cleopatra, al final, pues es también una amputación notoria, ¿no? Y sí. Seguro que hay alguna más, ¿no? No, yo quería apostillar lo que acabas de decir, porque no es solo el coloquio entre Octavio y Cleopatra, es que hay varios coloquios más. Es un forcejeo continuo para ver Cleopatra hasta dónde puede llegar y lo que se espera de ella, y cuando está absolutamente convencida de que la van a llevar en triunfo, es decir, en procesión triunfal por Roma, y va a ser vituperada y maltratada, ahí ya no tiene duda. Y entonces ahí es cuando entra en esa fase de majestad, que yo creo que es lo que consigue Shakespeare, como en muy pocas obras otros pueden conseguirla. Lo digo porque sobre Cleopatra se escribieron muchas obras, incluso en el siglo XVI, y nunca ha llegado nadie a expresar la majestad de Cleopatra como en esta obra, y a eso ha llegado después de haberla presentado en muchísimas facetas, porque es que empieza a presentarla al principio de manera juguetona, frívola, provocadora, lasciva, celosa, es todo. Por eso es tan difícil interpretarla. Por eso es tan difícil encontrar una actriz que pueda interpretar todo eso. Pero bueno, aún así salvas la película, ¿no? La película sí. La película sí, la traducción no. Pues muy brevemente, Tamarón. Sí, como he criticado la traducción, también pienso que a lo mejor las amputaciones no las hizo el traductor, ni siquiera la versión española, que no sé si era la original o no, sino que es que luego decidieron que había que acortar la película. No, eso también, claro. Y eso ocurre en todas las películas. Siempre se ruedan secuencias que luego no se incorporan al montaje. Incluso como la lengua inglesa son palabras más cortas en general que la española, es posible que eso que tú dices muy acertadamente, que la fuerza de la idea terrible, ¿no?, de dar pecho al áspid y todo eso, es posible que en el doblaje es que en el doblaje tuvieron que comprimir. Es probable. Eso pasa habría que ver la versión inglesa, cosa que nosotros ya no podemos hacer. Les remito, eso sí, a la lectura de la obra de Shakespeare, traducida por uno de nuestros invitados, Ángel Luis Pujante, en donde podrán disfrutar plenamente del original fielmente traducido. Nosotros ahora vamos a adentrarnos en la figura de William Shakespeare, una figura llena de misterios, de enigmas, de lagunas, de zonas brumosas, y una figura realmente muy, muy sugestiva. María Cárcava nos introduce en el asunto. William Shakespeare nació en 1564 en Stratford-upon-Avon, un pueblecito situado en el centro de Inglaterra. Fue hijo de un comerciante y concejal llamado John y de Mary Arden, una mujer de posición acomodada. Poco se conoce sobre su infancia, aunque se supone que estudió en el King's School de Stratford y que, según aseguran los expertos, es poco probable que asistiera a la universidad. Con 18 años contrajo matrimonio con una mujer 8 años mayor que él, Anne Hathaway. Con varios hijos y acusado de robo, hubo de abandonar su pueblo natal poniendo rumbo a Londres, donde se batió el cobre ejerciendo los más variopintos oficios.
mozo, guardián de caballos, actor muy reputado por cierto, y director de teatro, hasta llegar a convertirse en autor, llegando a consolidarse durante más de 4 décadas como el comediógrafo más querido por la corte inglesa. Pero el éxito no le apartó de pequeños problemas económicos que le llevaron en 1596 de vuelta a su pueblo, donde con tesón acrecentó el patrimonio paterno, coincidiendo además con el periodo más prolífico de su creación. Todo el mundo piensa en Shakespeare como en un gran autor, y lo cierto es que fue muchas cosas más, entre ellas empresario teatral, llegando a inaugurar en 1599 el más grande anfiteatro londinense a cielo abierto, The Globe Theatre. Su compañía teatral, The Lord Chamberlain's Men, cambió su nombre por el de King's Men cuando el rey Jaime I se convirtió en su patrocinador allá por el año 1603. Y en Londres permaneció ejerciendo como director teatral hasta 1611, fecha en la que regresó definitivamente a Stratford-upon-Avon, en esta ocasión con el aplauso de la realeza y del público como respaldo y con los bolsillos repletos de monedas. William Shakespeare abandona entonces la pluma para consagrar el resto de su vida a la política municipal. El 23 de abril de 1616 fallecía a los 52 años uno de los más grandes autores de todos los tiempos, cuya biografía sigue siendo todavía hoy extraordinariamente confusa, pese a los innumerables estudios que sobre ella se han hecho. Así hay quienes dudan que sea el autor de sus obras debido a su escasa formación académica y quienes proponen también que en realidad fue un criptocatólico que mantuvo su fe en la clandestinidad por temor a las persecuciones decretadas por Isabel I de Inglaterra. Así que esta tarde solicitamos a nuestros invitados que nos ayuden a conocer un poco mejor la figura de William Shakespeare entre la maraña de especulaciones que desde luego la hacen borrosa. Bueno, pues es curioso, ¿no? Porque con Shakespeare ocurre un poco lo mismo que con Cervantes, que tenemos su obra inmortal, pero en cambio sobre su vida no sabemos todo lo que quisiéramos. Lo primero que produce extrañeza es que un hombre que no era un hombre de letras, que había recibido una formación básica, bien es verdad que la formación básica de la época nada tenía que ver con la de nuestros días, que evidentemente dominaba el latín, dominaba la preceptiva literaria, la retórica, pero sin embargo, y a veces incluso sus contemporáneos se lo reprocharon, no era un hombre de vasta cultura. En esto también se parecía a Cervantes, por cierto, que en el prólogo del Quijote se burla de esos afanes de erudición propios de los autores de su época. Ángel Luis, ¿cómo podemos imaginarnos que fue William Shakespeare? ¿Están fundadas esas sospechas de que un hombre con una cultura no tan vasta como en principio hace suponer la magnitud de su obra pudiera escribir las obras que escribió? Yo creo que su cultura era más que suficiente. Tú mismo lo has dicho. Es decir, la formación que recibían, y concretamente en la Grammar School de su pueblo, se ha estudiado lo que hoy día llamaríamos el plan de estudios, y era amplísimo. Cuando terminaba la escuela a los 14 años, un muchacho sabía mucho más, muchísimo más de lo que saben ahora. Probablemente al acabar la universidad. Claro, sí, Eso es fácil. Sí. Eso, no se extrañe. No, eso es una cosa que incluso siglos después, cuando uno lee, por ejemplo, las biografías de Lord Byron o de Oscar Wilde, lee que cuando eran niños escribían poemas en latín. Tú te quedas verdaderamente perplejo y dices, Dios mío, eran superdotados. No, simplemente es que sabían latín, Bueno, porque se lo enseñaban. Y es que además era muy curioso, porque ocurría que aprendían latín, aprendían a polemizar. Escribían un argumento, lo defendían y luego desde el lado contrario lo rebatían. Eso era muy bueno para abogados, por ejemplo, y en el caso de Shakespeare tiene un resultado clarísimo en sus obras. Claro, las disputas filosóficas propias del medievo que están todavía presentes en los métodos de la enseñanza del siglo XVI. Pero Ángel Luis, sigue. Sí, volviendo a eso, es totalmente cierto. Y el caso de Antonio y Cleopatra parece ser que se utilizaba allí como se utilizaba el de Helena de Troya. Es decir, hizo bien Marco Antonio en irse con Cleopatra, no debería haber hecho lo de Helena de Troya, no deberían haberla devuelto
Bueno, lo de Helena de Troya también está presente en la obra de Shakespeare, Bueno, por cierto. claro, es que en Troilo y Cressida está... Claro. Entonces lo que ocurre es que todo eso ya lo practicaban y utilizaban el latín, o sea que Shakespeare tenía que hablar en latín. O sea que podemos discutir... Y el griego tendría un conocimiento también del griego. Bueno, parece que esto es más difícil porque no abundaban los maestros. Él dijo que no dijo él poco latín y ningún bueno, griego. Eso Ben Jonson. Ben Jonson, sí. Pero de él. De Shakespeare, que sabía poco latín y menos griego. Sí, pero seguramente lo dijo un poco por pelusa, para fastidiar. Pero no hay que olvidar que Ben Jonson fue a un colegio de prestigio, uno de los public schools que en aquel momento tenían más prestigio en Wimbledon. Y por cierto, se puede... Westminster, que se puede ver justamente detrás del palacio en una plaza que es de acceso público a pesar de que hay una valla. Al decir de Stanley Wells, el gran crítico y experto en Shakespeare, su nivel de latín era muy superior al de cualquier licenciado, doctor, simplemente con los 7 años de la escuela en el colegio. Y Stanley Wells se atreve a decir que si en algún momento, algún día, se encontrara alguna carta privada del gran Shakespeare, estaría escrita en latín. Eso en lo que se refiere a su educación, dijéramos, básica o primaria. Que no tenga título universitario no quiere decir que no estudiara en Oxford. Posiblemente. Hay que tener en cuenta que en aquel momento los católicos no podían licenciarse. Entonces, dentro de la hipótesis plausible, por otro lado, como seguramente... Hipótesis que tú defiendes, ¿no? La hipótesis de que él fuera un criptocatólico. Efectivamente. Dentro de esa hipótesis había muchísimos jóvenes de extractos sociales parecidos al de Shakespeare, que acudían a Oxford, que en aquel momento era una universidad más católica, más proclive al catolicismo que Cambridge, y realizaban muchos estudios sin licenciarse, porque para licenciarse tenían que tomar el oath, tenían que tomar el juramento, que derivaba del Act of Supremacy, es decir, la imposición isabelina de que la reina era la cabeza de la Iglesia. Entonces, esta era una situación bastante general. Otra hipótesis que hay de por qué él sabe tanto es porque estuvo exiliado en los famosos Lost Years, en los años perdidos, que median entre los años 77 y cuando él se casa, en el 82, estuvo en una casa en Lancashire, en Houghton Tower, y allí tuvo acceso a una gran biblioteca. Esa es una hipótesis también muy, muy plausible y que posiblemente explicara su conocimiento en una enorme variedad de temas cuyos libros se han encontrado allí y anotados por una mano que pudiera ser la suya. Sí, porque él tiene unos vastos conocimientos de historia, sobre todo. Bueno, claro. de historia, de navegación, de husbandry, es decir, de agricultura y para llevar una granja, etcétera, etcétera. Sus conocimientos son verdaderamente vastísimos, en una enorme variedad de campos. Bueno, de política, claro, de ciencia de política, de leyes, de náutica, es extraordinario, de geografía, verdaderamente. Debió ser un auténtico devorador de datos, parecido posiblemente a Julio Verne, del siglo XIX, para acumular una enorme cantidad, una variedad enorme de registros distintos de conocimientos. Luego hay una cosa muy interesante en Shakespeare, ¿no? Que es que, bueno, sus estudiosos pues afirman que su obra pues que abunda en plagios, en paráfrasis, en adaptaciones de versos y de hallazgos literarios de autores precedentes, ¿no? Que es casi como una especie de compilador de materiales previos, pero les da una forma original y única que de alguna manera desmiente, a pesar de haber sido un autor muy aplaudido y ensalzado por el romanticismo, desmiente la imagen de escritor propia del romanticismo. Es un escritor que es original porque escribe sobre la nada, ¿no? Como si no hubiera una tradición que le precede, cuando Shakespeare es exactamente lo contrario, es un autor con
que bebe mucho de la tradición, ¿no? Probablemente hoy sería considerado un plagiario en muchos aspectos, ¿no, Ángel Luis? Bueno, En Antonio y Cleopatra, la famosa descripción del encuentro de Antonio con Cleopatra, esa está tomada de Plutarco, pero con una diferencia muy importante, que es más o menos lo que estaba diciendo antes. El original de Plutarco es buena prosa y el texto de Shakespeare es magnífico verso. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que ha convertido la información que aporta Plutarco en una descripción muy sensorial, muy lírica y muy atractiva. Y entonces ahí es donde, me parece que tú mismo en un artículo lo dijiste, que si el plagiario mata al plagiado, ya se convierte en un autor original, ¿no? Sí, esto lo decía Saint-Beuve, el crítico francés. El plagio solamente es admisible cuando va acompañado de asesinato. Es decir, cuando consigues a través del plagio hacer olvidar las bondades del original, ¿no? Sí, pues esto es lo que pasa en esa famosa descripción. Cuando superas o excedes al original, ¿no? Sí. Eso también lo dijo Valle Inclán cuando le acusaron de haberse inspirado en Casanova. Y dice, bueno, pero en cualquier caso lo mejoré un 100% en sus sonatas. ¿Me pedís la palabra? Sí, no, vamos, quería decir que claro, que es que plagio es Brice Echenique, que es cortar y pegar con el ordenador. Eso es plagio, esto otro no, esto otro es Por supuesto que no. Pues inspirarse o lo que sea. No creo que no es lo mismo. Y de la personalidad de Shakespeare, ¿qué es lo que más te fascina o te...? A mí la ambigüedad. La ambigüedad, porque yo creo que habéis hablado de si era católico o no. Pero eso es que en esa época en Inglaterra, yo creo que eso se podría dudar de casi todo el mundo, porque eran tiempos muy revueltos, donde, bueno, claro, llegó Felipe II y le tuvo que decir, como rey de Inglaterra, por cierto, y sigue su retrato en la Cámara de los Lores, donde pone Felipe II, rey de Inglaterra, que es curioso, eso no podría estar ahora mismo en muchos sitios de España, porque dirían que era un facha, Felipe II, claro. Bueno, pues llegó allí y le tuvo que decir a su mujer, la reina, no consorte, sino reina titular de Inglaterra, que no quemara a la gente, que eso no, que daba mal nombre. Yo creo que era una época tan revuelta en todos los sitios, que había ambigüedades. Personaje muy ambiguo en su vida era Cervantes. Claro. ¿Prostituyó a las mujeres de su familia o no? ¿Robó al tesoro o no? En fin, y muchas cosas sin más. Duda, Cervantes aquí ¿no? lo estuvimos analizando. Cervantes se movió en el delgado alambre de la vida delictiva siempre, ¿no? Y también fue un hombre que padeció muchos infortunios y demás, sobre los que no sabemos exactamente cómo ocurrió. Aquella condena que tuvo, ¿no? A que le fuese cortada una mano, por ejemplo, que nunca se sabe exactamente por qué fue. Lo que ocurre es que Cervantes, yo creo que en su obra se muestra más. Es decir, Cervantes nos permite saber mejor cómo pensaba, ¿no? Yo creo que en Shakespeare hay como un velo también que se extiende a su propia obra. Sí, exacto. Desde luego no se sabe si tenía... Esa ambigüedad se traslada también al juicio moral sobre sus personajes. Es un autor mucho más elíptico, digámoslo así, que Cervantes en su obra, ¿no? En donde no hay, creo yo, en el caso de Shakespeare, ambigüedad, es en que era un hombre inequívocamente muy conservador. Por eso probablemente podía ser católico, simplemente porque eso era anterior a lo nuevo. En cambio, Cervantes no se sabe. Ni eso se sabe. Pero Shakespeare, que fuera católico o no, o criptocatólico, es muy difícil saberlo. Que era extraordinariamente conservador, yo creo que no ofrece la menor duda. José. Dos cosas. Sobre lo del plagio. Vamos a ver, las vidas paralelas de Plutarco son muy importantes en esta época, sobre todo a través de la traducción de Thomas North. Pues son leídas toda la antigüedad clásica y se toman como referencia en esta época. Shakespeare toma fragmentos que son bellísimos
No sé yo hasta qué punto se puede hablar de plagio. Por supuesto que no. Holinshed en Macbeth, una fuente histórica básica. Pasa que cuando hablamos de plagio es un concepto moderno también, Claro. que no tiene sentido en esta época en Yo donde creo la que obra si eso es plagio, se fundaba sobre la imitatio, la traditio, Sí. y donde lo que buscabas era mejorar a quien te había precedido. Claro. El concepto de plagio es hijo de la visión romántica del escritor como original, que de repente se inventa las cosas como venidas de la nada, Sí, ¿no? yo creo que eso de plagio nos podemos olvidar, porque lo que toma, además, lo toma exactamente como está allí, porque además es muy bello, ¿no? No hay problema. Y volviendo a lo tuyo, lo del catolicismo o el cristocatolicismo de Shakespeare. En Macbeth hay una escena cómica, a pesar de ser una tragedia, siempre mete alguna cosa de estas, ¿no? Es cuando el portero se imagina que está a las puertas del infierno y deja pasar una serie de señores. Bueno, se meten especialmente con este Henry Garnet, que era un jesuita, el autor del Tratado de la Equivocation, que no sé cómo diablo se traduce al castellano, paralogismo, un tipo de sofisma, ¿no? Bueno, a este señor le ajustician al año siguiente. Es una época muy conflictiva. Guy Fawkes acaba de intentar la voladura del Parlamento, un señor que había estado en los tercios de Flandes, un fanático. Y entonces, vamos a ver qué ocurre. A este señor le pillan, a este jesuita le pillan. Se le llama Farmer, que es el apodo que tiene, además, en la vida real. Bueno, hay varias burlas por parte de Shakespeare hacia este señor. Unas burlas que son totalmente comprendidas por la nobleza. La pregunta es, ¿este señor se burla tanto para decir, ojo, que yo no tengo nada que ver con estos tiempos de conjura, yo soy de los buenos, o realmente está en contra? Yo creo que por la vida de Shakespeare, vamos a ver, está acomodado, su padre lo ha pasado muy mal, todo esto. Yo creo que es un dramaturgo reconocido. Yo creo que no quiere meterse en muchos berenjenales. Ahora bien, si tú niegas tanto una cosa, a lo mejor hay cierta posibilidad. No sé, eso quizá tú no sepas aclarar un poquito más de esto, seguramente que Vicente tendrá respuesta a esta inquietante misterio o enigma de la vida de William Shakespeare, pero nos lo comentará después de hacer una pequeña pausa. En apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. No nos abandonen, por favor. Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a William Shakespeare, un programa desgraciadamente un poco más corto de lo habitual dada la duración de la película. Ya se ha tocado en diversas ocasiones la cuestión de si William Shakespeare era un católico en la clandestinidad, dada la situación de persecución persecución crudelísima que padecían los católicos en tiempos de Isabel I. Vicente, seguramente que quieres hacer alguna aportación más sobre esta curiosa e interesantísima cuestión del hipotético catolicismo de Shakespeare. Efectivamente, tiene que mantenerse dentro del rango de la hipótesis, puesto que no existe prueba fehaciente de que él lo fuera. Sí existe prueba de que su padre lo fue. No sé si sabéis que se encontró en la casa de Henley Street un testamento firmado por John Shakespeare, se encontró en el siglo XVIII, dando fe de su catolicismo. Estos testamentos los pasaban los sacerdotes clandestinos que administraban los sacramentos en la Inglaterra bajo pena de muerte y eran pliegos de descargo cuyo texto estaba escrito por Carlos Borromeo, el santo, y que la gente firmaba en el último momento como descargo de muchas cosas que habían tenido que hacer en contra de su fe. Por lo tanto, ese es un primer dato. Existe también prueba de que los tres primeros profesores suyos, los que le enseñaron en la escuela en Stratford, tenían connivencias muy, muy estrechas
con las redes de sacerdotes clandestinos que pasaban. El último de los cuales, John Cotham, fue posiblemente el enlace para que él subiera a Lancashire y ahí estuviera unos cuantos años actuando de profesor. A lo largo de su obra hay innumerables alusiones, muchas de las cuales se pueden interpretar de una manera tibia, en un sentido u en otro, pero que en conjunto, en mi opinión, y en la opinión generalizada de una enorme cantidad de expertos, muestran que Shakespeare tenía simpatías con la clandestinidad católica, aunque solamente sea por un dato, y es que cuando muere en 1603 Elizabeth, la reina, este hombre, que al decir de un famoso crítico, George Steiner, es nada menos que language incarnate, es decir, la encarnación del lenguaje, que es algo que suena casi blasfemo, la encarnación del lenguaje, según George Steiner. Bueno, pues este hombre, posiblemente el más locuaz y el que más recursos de verbalidad ha dispuesto a su alcance, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien lo sabe? Nada. Absolutamente nada. En la posición en la que él estaba. Chamberlain's Men es poco menos que el grupo de cámara de la reina. Como mínimo hay que decir que William Shakespeare era dissident, que es la expresión que nosotros utilizamos en este proyecto que has mencionado antes relativo a la reunificación de todos los documentos que existen para la elucidación definitiva de si era o no era católico. Entonces, se puede estar perfectamente seguro diciendo que Shakespeare era dissident. Es decir, era un disidente del sistema. Ahora, ¿en qué sentido era disidente? Podía haber sido en un sentido o en otro del espectro religioso. Es decir, podía haber sido puritano, recalcitrante, protestante, o podía haber sido católico. Evidentemente, por exclusión, tiene que haber sido católico. En alguna medida, naturalmente. En alguna medida. Otro dato también definitorio. Shakespeare es un hombre, como aquí se ha dicho muy bien María Cárcava en su presentación, es un hombre triunfador, es un hombre tremendamente admirable en todos los aspectos porque hizo un patrimonio, además de haber dejado una obra magistral en el campo de las letras. Es un hombre que supo pertrechar muy bien a su familia, ahogar las deudas de su padre y... sin embargo, y a pesar de todo el inmenso patrimonio que él estaba haciendo como empresario teatral que era, estuvo viviendo 20 y tantos años en la ciudad de Londres de realquilado, en circunstancias muy poco representativas para lo que él podía haber hecho. Y siempre intentando disimular su posición. No hay que olvidar que en esta época todas las personas tenían que acudir a los servicios religiosos protestantes, so pena de multas confiscatorias, multas brutales. En las hagiografías habituales hechas por ingleses, presos de una interpretación, lo que se llama la interpretación Whig de la historia, es decir, presos de esta idea legendaria de que Shakespeare era el primer poeta gnóstico, etcétera, etcétera, y tal y cual, se dice que lo que huía era de pagar impuestos, lo que huía era de las multas confiscatorias a las que estuvo sujeto su padre y a las que también estuvo sujeto su hija, por cierto, Susana. Entonces, este hombre que a lo largo de toda su vida vive en cuchitriles, en sitios verdaderamente muy por debajo de su posición y de su peculio, resulta que justamente en el momento en el que se exilia, compra una magnífica casa en Blackfriars, aledaña al segundo teatro que la compañía compra, y esta magnífica casa que él ya no va a usar, resulta que unos pocos años después de su muerte, en 1616, pues unos pocos años, se descubre que es el centro neurálgico de los católicos clandestinos en Londres. Sí, ciertamente los indicios son fuertes, aunque no haya, digámoslo así, ninguna prueba fehaciente. Ángel Luis.
Yo creo que en todo esto hay un problema de base, y es el de poder tener la certeza de lo que realmente creía y sentía una persona en esa época. La ambigüedad que se ha comentado hace un momento está ahí, porque efectivamente el padre podría haber muerto católico si hacemos caso de la autenticidad del documento que se encontró en Las Vigas, pero Stanley Wells, a quien hemos citado hace un momento, lo niega, porque dice que hay un encabezamiento en ese documento que escribió el poeta que facilitó el documento. Por lo tanto, que hay que dudar de la autenticidad. Pero vamos, no vamos a hablar de eso. Pues también podríamos decir que si fue católico lo disimuló muy bien, porque él había sido concejal, alcalde, y había cumplido una serie de funciones para las cuales era necesario haber aceptado. Haber abjurado. Ahí es donde tiene sentido. Ahí es donde tiene Claro. sentido el descargo final. Y el propio Shakespeare también, porque fue bautizado en la iglesia anglicana, matrimonio, todo por la iglesia. Ahora, ¿cómo sentía él y cómo creía? Ahí es donde está el problema, y eso no hay manera de saberlo, desgraciadamente. Lo que sí quisiera aportar, porque es muy curioso, es lo que pasa con sus obras cuando llegan a España. Me parece la recepción de la obra de Shakespeare en España. Vamos a ver, llega al Colegio de Ingleses de Valladolid un ejemplar del segundo infolio, en 1632. ¿Qué pasa con ese ejemplar? Llega un oficial de la Inquisición y se dedica a expurgarlo. Se encuentra con una obra que encuentra absolutamente pecaminosa o inmoral, que es Medida por Medida. Y en lugar de tachar, porque cree que hay que tachar demasiado, acaba arrancándola. ¿Vale? Segundo, en El Rey Juan, una de las obras muy tachadas, tacha mucho el Parlamento del Rey Juan cuando viene el cardenal de Roma y el rey le dice al cardenal: ¿quién es el Papa, quién es este cura italiano para meterse en los asuntos internos de Inglaterra? Aquí el que manda soy yo, viene a decirle. Con lo cual, ahí hay un anacronismo clarísimo, porque lo que Shakespeare está haciendo es trasladando al siglo XIII algo que se estaba planteando en el siglo XVI. Ya. Luego, parece ser que está defendiendo la causa protestante, digo yo. Parece ser, si lo tomamos al pie de la letra. Pero también hay otra, y es en Enrique VIII, entre las tachaduras, está la famosa cita de Cranmer, cuando habla de que Ana Bolena, a pesar de que lo mal que lo está pasando Catalina de Aragón, pero que Ana Bolena es muy prometedora porque traerá una bendición a este país que será de muy grata memoria, es decir, la reina Isabel. Luego, si fuéramos a tomar todo eso, Sí, bueno, lo que pasa es que eso mención puede ser testimonio, retórica. Claro, es curioso que aquí, en España, país católico, cuando se lee eso, se considera defensa protestante. Y cuando en 1764 entra un volumen de obras completas de Shakespeare en España y lo tiene que pasar por el censor escribe una nota diciendo: no tengo nada que objetar, salvo la sospecha de que este William Shakespeare era un hereje por haber nacido en Stratford, una de las comarcas más infectadas por la herejía en Inglaterra. ¿Cuándo se dice eso? ¿Quién? Perdón, es que me he perdido. Año Sí, 1760. Un censor que, bueno, se supone que todos los libros que entraban del extranjero tenían que pero pasar en el siglo XVIII ya. En el siglo XVIII, en 1764, Sí. si la memoria no me falla. Entonces, me llama la atención que cuando entran, estos son los dos primeros testimonios de la entrada de las obras de Shakespeare en el original inglés, en España, se le considere como hereje, protestante, etcétera. La verdad es que la figura de Shakespeare ciertamente, Tamarón lo ha dicho muy bien, el epíteto que mejor le encaja es el de ambigua, Sí, sí. ¿no? No deja de ser sorprendente que un autor que hace de la celebración, en muchas de sus obras, de la celebración de la belleza femenina y del amor erótico entre hombres y mujeres, pues motivo central de su obra, pues se le haya querido considerar homosexual por parte de algunos estudiosos, ¿no? También no deja de ser peculiar que unos lo consideren misógino
recalcitrante y otros, por el contrario, pionero del feminismo. La verdad es que su figura es de una riqueza tan apabullante que provoca todo este tipo de confusiones. Pero bueno, vamos a seguir indagando en Shakespeare, y tras esta pequeña aproximación a algunos de los aspectos más confusos de su biografía, tenemos que adentrarnos en su obra, que naturalmente no vamos a poder analizar, pero sí me gustaría que nuestros invitados nos dieran un poco las notas medulares de lo que es la obra de William Shakespeare. María Cárcava nos introduce en el asunto. William Shakespeare cultivó dentro del teatro casi todos los géneros posibles, tragedias, dramas históricos y también comedias, pero no debemos de olvidar que también fue un excelso poeta. Su obra dramática se nutre de tragedias que todos ustedes conocen: Tito Andrónico, Julio César, Antonio y Cleopatra, o las famosísimas Hamlet, Otelo, El Rey Lear, Macbeth y Romeo y Julieta. No menos celebradas son sus comedias de tono generalmente burlesco, como La fierecilla domada, Trabajos de amor perdidos, El sueño de una noche de verano, Mucho ruido y pocas nueces, o La tempestad, aunque no faltan en ellas elementos dramáticos o incluso trágicos, como en la conocida El mercader de Venecia. También afrontó Shakespeare el drama histórico, recreando episodios de la historia más próxima de Inglaterra. A este ciclo pertenecen títulos como Las tres partes de Enrique VI, Ricardo III, Ricardo II, El rey Juan o Enrique VIII, entre otras. No debemos obviar que el prestigio que adquirió como escritor tal vez comenzara con sus poemas de juventud, ya que aunque las obras dramáticas estaban escritas en verso, se consideraban entonces más entretenimiento que verdadera literatura. De entre su poesía destacamos títulos como Venus y Adonis, La violación de Lucrecia o sus famosísimos y hermosísimos sonetos. Este es, grosso modo, el ingente legado literario de William Shakespeare, sometido a 1000 controversias que afectan incluso a su autoría, pues no faltan estudiosos que consideran que Shakespeare era en realidad un seudónimo empleado por otros ilustres hombres de letras de su época, como lo fueron Christopher Marlowe o Francis Bacon. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados cuáles son las líneas maestras de la literatura shakespeariana, cuáles los aspectos más destacables y las preocupaciones más recurrentes de su universo literario. ¿Dónde radica su grandeza? ¿Qué fórmula empleó para hacer que la vigencia de su obra escrita hace ya más de 4 siglos mantenga intacto hoy su atractivo? ¿Qué influencia ha ejercido su obra en autores posteriores? ¿Cómo se explica su capacidad para crear arquetipos universales y, sobre todo, imperecederos? Bueno, son muchas preguntas. Tratarán nuestros invitados de dar pequeñas notas al respecto. Bueno, algo muy llamativo, antes de entrar, algo muy llamativo, lo ha mencionado María, es que efectivamente hay quienes afirman que bajo el nombre de William Shakespeare estaban trabajando en realidad otros autores. Y sí que es verdad que cuando leemos la obra de Shakespeare nos llama la atención, bueno, pues su versatilidad, digámoslo así. Pero esa versatilidad puede llegar a significar que bajo ese nombre se encubran identidades distintas. Eso nadie lo sabe mejor que su traductor. El traductor penetra en la entraña del autor. Esta tesis ¿pudiera ser plausible o verosímil? En ningún modo. Ahí hay una personalidad única. Yo creo que hay que empezar por el principio. Es decir, cuando alguien dice que Shakespeare no escribió sus obras, yo creo que lo primero que tendría que hacer es rebatir los hechos, y los hechos dicen que sí que las escribió. Es decir, hay testimonios más que suficientes, quizás no todos los que nos gustaría tener, pero sí que hay más que suficientes de que sí que escribió sus obras. Empezando por el testimonio, que es un ataque personal, a él cuando él empieza a escribir en Londres. Él llega a Londres y empieza ya con éxito. Y parece que el éxito que tiene es enseguida envidiado. Y uno de los envidiosos escribe el famoso impreso. Upstart Crow. Claro. Entonces ahí hace el juego de palabras con Shakespeare. Shakespeare agita escenas, que se cree que es capaz de imitar y superar a todos los otros. Es decir, está ya recibiendo el golpe. Aquí ha venido uno que nos va a desplazar, llevad cuidado con mucha atención, etc. Esa es la primera, pero luego viene a los 2 o 3 años otra, y luego sigue otra, y bueno, hay una hilera ahí. El testimonio personal de Ben Jonson, por ejemplo, que era amigo suyo, aunque le criticaba, pero bueno, a pesar de todo le admiraba.
Yo creo que por ahí es por donde habría que empezar, por decir que todo eso es falso, que no son auténticos los testimonios, que hay una conjura, yo qué sé, y eso es imposible de demostrar, porque son tan dispares los testimonios y de épocas tan distintas que cómo se puede pensar en una conjura para eso. Eso es imposible. Entonces yo, de entrada, lo descarto, francamente. Otra cosa es que Shakespeare efectivamente utilizase o reciclase materiales de procedencia muy diversa. Eso es otra cosa. Que eso da a su obra una versatilidad tremenda, incluso estilística a veces. Y no solo eso, sino que escribía en colaboración. Claro. Con Fletcher, por ejemplo, ¿no? Claro, Fletcher es su colaborador de la última etapa. Pero es que hay una obra a la que él aporta, Tomás Moro, que aporta una escena. Fletcher es colaborador suyo en la última etapa. No olvides que es un comisario político. Bueno. Un comisario político puesto para fiscalizar la etapa dura del régimen jacobino. Y es, a todas luces, el precipitante de la salida de Shakespeare de la profesión. Porque a estas alturas, Shakespeare ya con 50 años cumplidos no estaba para tonterías. Ya tenía hecho su patrimonio y ya se había esforzado muchísimo en luchar para vehicular a la sociedad inglesa lo que estaba pasando. Yo así es como veo la obra de Shakespeare. Es un esfuerzo titánico por dar información a su gente y al mismo tiempo, naturalmente, cumplir su vocación literaria y su obligación profesional, cosa que hizo magníficamente bien. Toda su obra se ve modulada por el haber recogido de la sociedad y el haber recogido del entorno todos aquellos aspectos de política internacional que le estaban sucediendo y haberlos tamizado a través de los distintos públicos, dando tantos niveles como nichos de la sociedad había, desde los más encumbrados hasta los más populares. Hasta el pueblo llano, ¿no? Y cumpliendo con todos, pero siempre en clave política, indudablemente, en clave política y religiosa, que en aquel momento son indistinguibles. Entonces, esas son las claves para entender a Shakespeare. Camarón. Pues yo, A ver, por una vez, no estoy de Shakespeare. acuerdo con mis compañeros y amigos aquí presentes. Vamos, no estoy de acuerdo en todo. Antes sí. Yo creo que la clave de la obra de Shakespeare, quizá más que el fondo, sea inseparable del fondo, pero es el vehículo con el que él transmite, que es la palabra. Claro. Lo que tú dijiste antes de George Steiner es verdad, pero Aldous Huxley va más lejos. Dice, bueno, un momento, y era un gran admirador de Shakespeare. Dice, es que lo que cuenta Shakespeare es lo que cuentan los periódicos sensacionalistas en las páginas de sucesos. Correcto. Unas barbaridades, unos crímenes, unos amores imposibles, unas muertes terribles, o las páginas políticas, porque es muy político en lo que él Muy cuenta. político. Pero, ¿qué es lo fundamental? Pues que los periodistas de las páginas de sucesos no saben escribir y Shakespeare era el mejor escritor probablemente de la historia. De la historia. En todo caso, de la historia de la lengua inglesa y quizá a secas, como dice Steiner, de la palabra, Sí. del logos, ¿no? Correcto. Que es muy fuerte. Y yo creo que básicamente es verdad, la belleza y el vigor de su palabra es algo que incluso hoy, cuando muy poca gente de habla inglesa entiende todo lo que él dice, y en las traducciones incluso a nuestra lengua se puede perder mucho, pero queda ese soplo vital. De hecho, los detractores de Shakespeare, digámoslo así, si es que se puede hablar de detractores de Shakespeare, utilizan este argumento que tú das, es decir, el maestro de la palabra, para decir que de alguna manera... Y de los juegos de palabra. Y de los juegos de palabras, ¿entiendes? Que de alguna manera sus personajes llega un momento que son como sacos de palabras y que uno de los problemas de la literatura de Shakespeare es que verdaderamente los personajes no llegan a entenderse entre sí, que están como tan ensimismados en su mundo de palabras que llegan a ser como personajes aislados los unos de los otros. Cada cual ¿no? con su idiolecto. Y al mismo tiempo que son como aislados del propio autor. Es decir, que el autor
no se entraña en ellos, no se compadece de ellos, no se... Esto es muy propio en la gran literatura española, ¿no? Pues el Lazarillo o el Quijote, pues hay como hay una compenetración del escritor con sus criaturas, mientras que Shakespeare, las criaturas de Shakespeare parecen como casi son como deidades, ¿no? Deidades sometidas a hados ingobernables. Que esto también me parece una nota que no es muy distintiva de una literatura católica, digámoslo así. No sé cómo veis esto, José. A mí, bueno, y luego Ángel. A mí, una de las cosas que más me impresiona y que más me gustan es Shakespeare la tensión dramática, cómo lo consigue. Por ejemplo, en la misma película o Marco Antonio y Cleopatra. Marco Antonio se debate entre Oriente y Occidente. ¿Quién gana? No lo sabes en ningún momento. Shakespeare no se define por ninguna de las partes. El mundo oriental, Cleopatra, el mundo de lujos, el mundo del honor, el mundo estoico de Roma, todo esto, no sabemos quién es el vencedor realmente, no llega a definirse por nadie. Esa tensión dramática es lo que él magistralmente recoge en esa obra, y podríamos hablar de muchísimas otras. A mí es lo que más me impresiona. Ángel Luis. Sí, vamos a ver. Yo creo que hay, apostillando y por supuesto de acuerdo con lo que decía Santiago hace un momento, la palabra es lo fundamental, porque es lo único que tenemos delante. Aparte de los documentos o falta de documentos, ¿no? Adaptado a las categorías españolas, ¿cómo definiríamos estéticamente a Shakespeare? ¿Como Pues, conceptista o como culterano? Las dos cosas. Yo me atrevo a decir que hay pasajes en los que te recuerda a Quevedo y otros que te recuerda a Góngora. Sí, ya. O sea que yo diría que lo es todo. Pero sin duda barroco. Sí, barroco más que clásico, sin duda alguna. Eso. Quisiera decir a este respecto algo, porque si hablamos del estilo, el problema del estilo es que Shakespeare tiene muchos estilos. Es un aspecto que solo comparte con él Joyce. Te voy a interrumpir, querido Ángel Luis, discúlpame, pero enseguida vas a explicar los diversos estilos de William Shakespeare. Será después de una pequeña pausa. En un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos ya en este último bloque del programa que dedicamos a William Shakespeare en esta tarde de domingo. En el último bloque le había quitado la palabra a Ángel Luis Pujante, que nos está hablando de esa variedad estilística, en verdad apabullante, del cisne de Avon. Como lo llamó, ¿quién fue? Ben Jonson, quien lo llama así, ¿no? Adelante. No, solo quería añadir que el poeta John Keats hablaba de Shakespeare como poeta camaleónico. Creo que no necesita comentario. Y no sé si ha sido Stanley Wells, pero tampoco hay que ceñirse a uno solo. Creo que muchos observan en las obras de Shakespeare lo que pudiéramos llamar ventriloquia. O sea que es como si dice, bueno, pues ahora va a hablar Macbeth, ahora va a hablar Otelo, y cada uno tiene un lenguaje distinto. Cada obra suena distinta de otra. Pero la personalidad del autor sigue presente, porque a veces estamos por una parte negando que Shakespeare fuera un nombre bajo el que se ocultaban otros nombres, y al mismo tiempo estamos diciendo que cada obra es distinta. Bueno, sí, pero distinta, pero siempre con una personalidad que les da, digamos, con una personalidad común, ¿no? Sí, si partimos de la base de que él, la mayoría de las veces, se basa en historias preexistentes para escribir sus dramas, él indudablemente tiene que haber hecho una lectura y tener una visión de lo que pasa en esa historia y proyectarse en ella, pero también intentando reflejar las distintas facetas de los distintos personajes. Otelo, por ejemplo. Iago tiene un lenguaje totalmente distinto de Otelo, pero cuando Otelo sucumbe a las maquinaciones de Iago, ya empieza a hablar como Iago. Sorprendente. Se puede demostrar estilísticamente. Y en ese sentido lo que quisiera añadir, y no hablo más de todo esto porque corre el tiempo, es que yo siempre he pensado que deberíamos descartar o al menos minimizar
la idea que creo que es romántica, e incluso ya está en Voltaire, de que Shakespeare crea el teatro inglés, eso es lo que decía Voltaire, y que es un señor que trabaja en su casa como si fuera un escritor y que allí es donde, sin estar rodeado de nada, ni de presiones, ni de influencias, ni de nada, hace lo que cree conveniente. Las cosas yo creo que no fueron exactamente así. Es decir, él ingresa en una compañía de actores. Él es actor y él es dramaturgo. Y él se encuentra con una actividad teatral inmensa, de una competitividad extrema. Y las compañías se están pisando unas a otras, y esto lo refleja muy bien la película Shakespeare in Love, si la recuerdan, cómo están ahí intentando unos pisar la obra o el estreno a otros y así. Y él está inmerso en todo este mundo y tiene que estar produciendo obras que efectivamente traigan cada vez más público. Hay una constante emulación, todos intentan ser mejores, y yo diría que eso es lo que explica en buena medida el hecho de que él tiene que, se mete dentro de sí la idea de que tiene que hacerlo cada vez mejor. Si Marlowe escribe, por ejemplo, Eduardo II, él escribe Ricardo II. Si Marlowe escribe El judío de Malta, él escribe El mercader de Venecia, a continuación. Y así parece en una continua disputa. Que la verdad es que hay muchas similitudes entre la obra de Marlowe y la de Shakespeare. Bueno, pero ahí lo que yo estaba planteando es la idea de que es un hombre de teatro. Sí, que hay una competencia entre los grandes autores de la época. Una competencia inmensa a la cual él se entrega. Y quién sabe si esto es lo que explica lo que decía Vicente hace un momento, ese agotamiento que se percibe no tanto, aparte de otras consideraciones, no tanto en sus últimas obras como en la última de colaboración. Es decir, Los dos nobles parientes. Esa obra yo creo que es la que, en mi opinión, refleja más el agotamiento. Parece que la ha escrito en colaboración sin gana. Yo la he traducido la parte de Shakespeare, y desde luego noto que el entusiasmo que se ve en La tempestad, se ha en el cuento de invierno, algo yo no lo veo. Creo que sí que es de Shakespeare, pero francamente no pero un veo Shakespeare ya desangelado, ¿no? Como si se le hubiese evaporado desde luego que el espíritu, ¿no? Sí. A mí me gustaría decir que yo creo que el centro de el motor shakespeariano para producir toda esta ingente cantidad de tipos humanos, como tú muy bien has dicho, en todos los registros posibles y de las formas más extraordinarias, al punto de que un crítico estadounidense, Harold Bloom, dijera que todo lo que no está en Shakespeare está prefigurado en él, y que comparara la obra de Shakespeare a la Biblia y que dijera que están en el mismo nivel de influencia en Occidente. Es decir, todo esto se consigue... Era un poco hiperbólico, pero bueno... Admitiendo todos los grados de hiperbolia que efectivamente podamos admitir, pero... pero bueno, se aproxima a la realidad. Sin duda, Shakespeare es el autor profano más influyente en la historia de la humanidad. ¿Cómo puede entenderse esto? Yo, en mi opinión, mi modesta opinión, solamente se entiende a través de un proceso personal muy fuerte de necesidad de comprender. Él quería comprender a sus contemporáneos. Lo que estaba sucediendo era demasiado grave y él quería meterse dentro de las mentes de toda aquella variedad de tipos humanos que habían surgido como consecuencia del cisma. Aquí el contexto es absolutamente clave. Y en el momento en que se hurta el contexto cismático de la Inglaterra Tudor, entonces estamos achiguarlando a Shakespeare y lo estamos metiendo dentro de una orla de genialidad y de universalismo próxima a las hipérboles de Bloom. Mientras que si se enfoca adecuadamente la época como una época de iniquidades brutales, una época en donde de la noche a la mañana se expropian el 30% de las tierras y se entrega a petimetres, a mindunguis, a enchufaos, y a partir de ahí se van generando sucesivas capas de gente que está medrando en todos los campos de la sociedad
en donde una enorme cantidad de gente se queda sin ubicación, sin sitio en la sociedad, y se genera un maquis, lo que llamaríamos un maquis, que dura 70, 100 años. Es decir, cuando escribe As You Like It, describe una situación de gente que se ha echado al monte. Y lo está escribiendo en 1599, si no me equivoco. Es decir, 70 años después del acto cismático de Enrique VIII. Y es gente que ha decidido marginarse de la sociedad porque no quiere participar de ella. Por cierto, tú has mencionado antes a Holinshed. Yo no sé si sabes que Holinshed, Rafael Holinshed, el famoso cronista contemporáneo de Shakespeare, da un dato de que solamente en el reinado de Enrique VIII se ajusticiaron 47.000 pobres, 47.000 marginados. Es decir, toda esa población flotante, producto de la desubicación, de la desmembración del territorio, del tejido económico, consecuencia de las expropiaciones de los monasterios y que no tenían lugar en la sociedad y cuyas leyes de vagos y maleantes les obligaban a buscar un amo y si no lo encontraban, cortaban una oreja y si no la otra y finalmente terminaban ajusticiados. Es decir, las convulsiones en el periodo Tudor nos ayudan a entender extraordinarias y no se puede comprender a Shakespeare si no es en relación con todos estos cambios dramáticos que se estaban produciendo y cómo él, por circunstancias, se vio justamente en el centro de la industria propagandística del aparato Tudor. No hay que olvidar que cuando también en época cismática se extirpan las obras de raigambre religiosa, los famosos ciclos del teatro medieval, que están todos relacionados con los misterios, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo se queda desnudo de obras a las que acudir y de referencias. Y entonces es el propio Enrique VIII el que empieza unas políticas relacionadas con el teatro, que son las que finalmente crearán esa efervescencia y esa tensión y esa competencia que tú muy bien describías. Lo que ocurre que esta que me parece muy interesante, ¿no? Porque a mí siempre me había llamado mucho la atención en las grandes tragedias de Shakespeare, que yo incluso lo veía como una pervivencia bárbara o incluso pagana, ¿no? Toda la crueldad que hay en ellas. Me parece una lectura interesante esta que haces como un reflejo de una sociedad convulsa, una sociedad y un poder inicuo, ¿no? Pero al mismo tiempo no podemos negar que también en Shakespeare hay mucho de juego, hay un teatro mucho más luminoso, hay un teatro burlesco incluso, de gran comicidad y evidentemente esto es una parte muy importante de su obra también, ¿no? Es decir, una obra que la lees pues como si fuese casi como un vodevil, digámoslo así, ¿no? Unos extremos impresionantes, es decir, de una obra deliciosa y maravillosa, etérea y llena de hadas como es el Midsummer Night's Dream, tienes una obra gore donde las haya, sí. El Tito Andrónico, que es una obra tan terrible, tan brutal, con unas mutilaciones tan extraordinarias y con un cuadro de antropofagia brutal, en donde hay autores, vosotros lo sabéis, que han dicho que eso no puede ser del mismo autor. Y sin embargo, se ve clarísimamente al hilo de lo que decía al principio. Si tú hicieras un cuadro sinóptico entre los acontecimientos internacionales, los acontecimientos internos políticos de Inglaterra, las leyes que se van dictando y las obras de Shakespeare, se puede establecer una correlación y una explicación a esos vaivenes, al hilo de lo que Shakespeare en cada momento, con esas dotes prodigiosas, que no desdicen en absoluto lo que hemos dicho, naturalmente, cómo no, uno puede escuchar Shakespeare sin entender una palabra, de hecho muchas veces lo hace, incluso naturalmente los ingleses, estando mesmerizado simplemente por el magnífico ritmo. Por el ritmo. Solamente el ritmo. Vosotros habéis dicho antes las palabras. Yo no digo ni siquiera las palabras. La música de las palabras. Simplemente, ¿no? Por la música y la maravillosa cacofonía que en un momento determinado es capaz de lograr entre los distintos timbres de voces de los distintos actores. Nos queda muy poco tiempo y me gustaría que ya pues fuésemos un poco cerrando el programa, ¿no? No podemos dejar
de referirnos a Shakespeare como el creador más apabullante que ha habido en la historia de la literatura de arquetipos universales, es decir, personajes que han trascendido más allá de que fueran concebidos en unas determinadas circunstancias, pero que se han hecho universales y que interpelan a los lectores de épocas muy diversas. Antes Ángel Luis hacía alusión al villano por excelencia de la literatura shakespeariana y universal, Iago, pero bueno, podríamos hablar pues de tantos y tantos personajes, por ejemplo, Hamlet, Lady Macbeth, Romeo y Julieta. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se concibe que un solo autor haya sido capaz de legar a la literatura universal? Me atrevería a decir que tantos arquetipos humanos, literarios, como el resto de escritores de la historia de la literatura. A ver, ¿quién...? Bueno, para mí Lady Macbeth es un personaje que está conseguidísimo. Quiere decir que no... no, es la instigadora. Claro, es la mala por es la mujer que desliza palabras ofidias al oído del marido, ¿no? Y que lo va instigando constantemente, ¿no? Yo quería comentar una cosa de lo que ha dicho el compañero, que me ha gustado mucho. Tito Andronicus, has hablado también de... Bueno, Midsummer's Night's ¿El sueño de la noche de verano? No me gusta esa traducción. No me gusta la traducción, porque se refiere a una fecha muy concreta. ¿Sí? Prefiero el sueño de la noche de San Juan. Pero bueno, eso es una puntualización. Tito Andronicus, por ejemplo... La recepción, no hemos hablado de la... Me hubiera gustado que hubiéramos dedicado algo a la recepción al cambio. Por ejemplo, César es visto en la Edad Media como un tirano, luego... Todo eso Shakespeare también lo recoge. Y también, pues muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, esa evolución, esas cosas me interesan mucho. Y Tito Andronicus, por ejemplo, Orson Welles hace una representación en el año 37, le pone como un dictador, como Mussolini. Al año siguiente se hace en Moscú la representación y se le ve como un salvador de la democracia. Quiero decir que hay unas paradojas con respecto a la recepción de la obra de Shakespeare muy interesante que apunta mucho a la ambivalencia. Pero es que yo creo que eso tiene que ver también con su capacidad para crear arquetipos, claro, que al lector o al espectador de cada época le están diciendo cosas distintas, pero están siempre dando respuesta a sus inquietudes, ¿no? Os pido ya mucha brevedad. Tamarón. Sí, bueno, es que es muy verdad lo que decías, y lo que tú hablabas de los arquetipos, pero los arquetipos que están tan vivos que se censura a Shakespeare hoy. Es muy difícil representar sin falsearlo Coriolano, porque es el símbolo antidemocrático por excelencia. Sí, claro, claro. Entonces, claro, eso no es políticamente correcto, es insoportable. El mercader de Venecia... Es insoportable para los demócratas. Bueno, claro, pero claro, los que más hay, pues ya está. Entonces, cada época tiene sus ideales y supersticiones, y ya está. El mercader de Venecia, yo lo vi en París, me acuerdo, fascinado, porque usando, sin cambiar una sola palabra de la escena final, simplemente inspira tal piedad y compasión en el espectador cuando están mareando al prestamista, que uno se queda convencido de que es el bueno. Pero claro, tienen que falsear el espíritu. Eso ocurre absolutamente todo el tiempo. No quería decir Shylock, otro de los grandes villanos de... Pero no se puede representar sin alterarlo de alguna manera. Es decir, es demasiado fuerte y está demasiado vivo Shakespeare para que sea soportable. Porque al mismo tiempo es un villano que de alguna manera nos interpela, ¿no? Si me pinchan... Sí. Si me pinchan, sangro como vosotros. Claro. Muy brevemente, por favor, os pido ya muchísima brevedad. Estamos en los últimos 4 minutos del programa. Confirmar lo que ha dicho Santiago sobre Coriolano. Coriolano es una obra que se ha prestado a las lecturas más extremas. Es sorprendente, porque en el No es la única. Bien, lo que ocurre... Bueno, la otra, ¿cuál sería? ¿Julio César? No. Personajes de Shakespeare, personajes que son interpretados, pues... Sí, bueno, en el caso concreto de Coriolano, la obra o el personaje, ¿cómo lo vemos a él? ¿Como un fascista o qué? ¿O una víctima de su madre? Es decir, lo que estamos aquí planteando es el hecho de que una famosísima representación de Coriolano fue la de 1934 en la Comédie Française, en Francia, que se utilizó para derrocar un régimen. Y, sin embargo, luego se representa en Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, en la cual
el héroe es el pueblo y la lectura es totalmente opuesta. Y es la misma obra. Sí, yo creo que es un caso. Y en cuanto a Julio César, que también se ha mencionado ahí, ¿cómo respondo o intento responder a la observación que se ha hecho? Bueno, yo creo que el caso de Julio César se habla por sí solo, porque normalmente cuando alguien escribía sobre Julio César, una obra de teatro, y había bastantes en la época, ¿no?, siempre acababan, como quiso Voltaire, con la muerte de César. Y Shakespeare no lo hace así, por algo será. Es decir, la muerte viene más o menos en medio, un poco después, ¿no? Y luego lo que se explora son las consecuencias de todo eso. Pero claro, es que el héroe a quien se honra al final es Marco Bruto, es el que se pone a la cabeza de la conjura, y quien le honra es su enemigo. Entonces, estamos aquí ante un caso que me parece que lo podríamos comparar con la actitud de Quevedo ante Marco Bruto. Quevedo escribe la vida de Bruto, y lo hace en defensa de Bruto. Y en el siglo XVI se están reconsiderando las figuras de la antigüedad y se está haciendo otra lectura. Entonces, aquí sale muy bien librado Marco Bruto en Julio César, pero sin embargo Dante en la Divina Comedia lo manda al infierno junto con Casio. Claro. Es decir, estamos en lo que estábamos diciendo hace un momento. Cada época encuentra en Shakespeare lo que busca, pero es que cada época ha leído a su vez la antigüedad de otra manera. Sí, entonces ellos dan su lectura, Shakespeare da su lectura. Y prueba que está muy vivo. Sí. Mira, para que tengáis un flash del ajuste brutal de Shakespeare a la circunstancia política, voy a tomar el caso de esta noche, el de Marco Antonio y Cleopatra. Son dos amantes que se están constantemente haciendo barrabasadas el uno al otro. Son dos amantes que están constantemente traicionándose, que no obstante les une una tremenda amistad y un tremendo amor. Que no obstante, ese tremendo amor es un amor que no cabe en esta tierra, que es un amor ultramundano, como se declara en un momento determinado en la película, que es un amor tradicional, es un amor que remite a símbolos y a una tradición más antigua que la propia Roma. Y, sin embargo, estos dos amantes se hunden en el desastre y son perjudiciales el uno para el otro. Bueno, la obra se escribe en 1606. En 1605 ha sucedido el Gunpowder Plot, el intento de volar las causas del Parlamento. En 1604 se produjo la conferencia de Somerset House, en donde se firmó la paz con España. No olvidar que España había sido durante décadas anteriores el gran aliado del quintacolumnismo católico dentro de Inglaterra. Entonces, lo que está Shakespeare relatando es el hundimiento de la clase política católica epitomizada por Marco Antonio y un aliado que le es fallido y, sin embargo, con el cual tiene una enorme unión, y que finalmente termina, como todos sabemos, muerto, pero muerto de una manera, amortajado casi como adormecido, y presto a influenciar nuevas generaciones, como declara el propio César Augusto. Es decir, todo eso no había podido pasar desapercibido a sus contemporáneos. Ese hundimiento. Haces una lectura muy bueno, naturalmente, muy ajustada a los acontecimientos de la época, ¿no? Que no agota, ni muchísimo menos, todo lo demás que habéis dicho, a los cuales yo me puedo ir sumando. Y esa es la grandeza de Shakespeare, evidentemente, ¿no? O sea, que sería una capa más de Sin embargo, los personajes que más huella han dejado no son estos a los que os estáis refiriendo, ni Coriolano, ni Marco Antonio, ni Julio César, que a fin de cuentas son obras que tienen una carga histórica muy fuerte, sino aquellas otras en las que la carga histórica, no por existir, pues llega, digamos, a comerse a los personajes, ¿no? Es el caso de Hamlet, el caso de Otelo, el caso de Romeo y Julieta. Sí, pero coge el momento en el que se escribe Hamlet, 1600, fecha de publicación, 1601, el levantamiento de
de Essex. ¿De qué va Hamlet? De un señor aristócrata que está deshojando la margarita. To be or not to be. ¿Os creéis verdaderamente que to be or not to be es solamente una expresión metafísica? ¿De verdad uno puede creerse que los públicos enfervorecidos que acudían al Globe iban a estar por esa disquisición entusiasmados? Hombre, por el amor de Dios, to be or not to be es estar o no estar. ¿Pero estar dónde? En la facción. Se produjo inmediatamente después y le costó la vida a Essex. Por cierto, que Shakespeare estaba en el ajo. Shakespeare estaba junto con Southampton. Ángel Luis, no estás muy de acuerdo con esta lectura. Ahora sí que ya tenemos que acabar. Nos queda un minuto. En inglés, to be es existir. Y la primera traducción del inglés que se hizo, la hizo Fernández Moratín, tradujo precisamente to be o not to be por existir o no existir. Yo creo que él sabía muy bien lo que hacía. Y a mí me parece bien todo esto. Yo terminaría diciendo, porque no voy a hablar más de esto. Tenemos que acabar, No, que de todo lo que hay de la obra de William Shakespeare, lo han dicho varios. Hay un 5% de hechos y un 95% de conjeturas. Y entonces, a mí me parece muy bien que se recojan una serie de datos de este tipo y de otro, y de ahí se saquen las conclusiones que uno estima inconvenientes. Pero es que yo no veo el enlace entre todo lo que se puede manejar de este tipo con lo que se refleja en la obra de Shakespeare, francamente. Es decir, en cualquier caso, Ángel Luis, eso es la grandeza de las obras literarias que nos permiten mirarlas desde enfoques muy diversos. Aquí, en este programa, hemos intentado ofrecerles una visión naturalmente muy somera de este gran genio de la literatura universal. Seguramente que habrá ocasión para abundar en su estudio en ediciones posteriores. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia, que semana tras semana nos siguen con inquebrantable lealtad. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticipamos el asunto de nuestro próximo programa. Y la semana próxima dedicaremos una nueva edición de Lágrimas en la Lluvia a un asunto que nuestros espectadores nos han solicitado reiteradamente: el Estado de Israel. Analizaremos sus antecedentes históricos, el movimiento político del sionismo, las circunstancias en las que tal Estado se constituyó, así como los dolorosos conflictos bélicos y los delicados equilibrios internacionales que han jalonado su andadura hasta nuestros días. Ilustraremos nuestro coloquio con La espada de Gedeón, un trepidante thriller dirigido por Michael Anderson y protagonizado, entre otros, por Steven Bauer, Michael York, Rod Steiger y Lino Ventura, en el que se nos narran las andanzas del comando del Mossad, al que se encomendó asesinar a los miembros de la organización terrorista palestina Septiembre Negro, que en las Olimpiadas de Múnich en 1972 masacró a 11 miembros del equipo olímpico israelí. No se la pierdan. Ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la Lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.